cuase aquí. Fate le pregunta a Mine si está segura que en vez de la ira no tiene la gula, pues se la pasa comiendo. Ella le dice que la rabia quema muchas calorías y él comenta que a pesar que come mucho, ella no se ha desarrollado nada. Comentario que la enoja y activa a Slot, lo que provoca que el peso aumentado rompa la rueda del carruaje. Al final, el conductor se encarga de repararla y Fate sigue a Mine, la cual ha ido sola a una aldea. Al llegar nota que es un sitio pacífico y Grid comenta que al estar cerca de Galia los monstruos serán una amenaza, por lo que debe haber alguien fuerte protegiendo la aldea. Notan un castillo a lo lejos y Grid dice que tiene que ser el castillo Hausen. Fate se sorprende pues no había escuchado de dicho castillo y se encuentran con un señor. Fate le pregunta por el alcalde, pues quieren quedarse en el pueblo. El señor expresa que él es el mandamás de la aldea y al notar que posee una espada sagrada asumen que él es quien protege la aldea. El señor le expresa que antes de que deje que se queden ahí deben cruzar espadas y usando evaluación le comenta que es nivel 1 pero posee atributos de más de 2 millones y sacando su arma le pregunta si lo harán o no. Fate acepta y comienzan a chocar espadas. Al final la técnica del señor es mayor y lo termina desarmando ganando el duelo. Fate recoge su espada resignado por no poder quedarse, pero el señor expresa que al contrario, cree que este encuentro tiene un propósito y le pone una condición para que se quede, que durante su estancia ahí, él lo entrenará. Cuando le pregunta por qué, este expresa que solo es el capricho de un vejestorio y Grid no cree que haya algo tan bueno gratis. El anciano le comenta que él no sabe contrarrestar la evaluación y que además no aprovecha sus skills y su cuerpo no está habituado a su fuerza, que así como está podrá servirle para luchar contra monstruos, pero le será inútil al luchar contra un humano y que no tiene nada que perder al entrenar contra él. Al no pedir nada a cambio, Grid desconfía, pero Fate no quiere dejar pasar la oportunidad de entrenar con un caballero sagrado y acepta. Ambos se presentan y el anciano se llama Aaron Barbatos. En eso llega Mine, quien dice que ya encontró un lugar donde acampar y al verla a Aaron se sorprende y la evalúa como una guerrera y de las más habilidosas. Fate le dice a Mine que ya encontró alojamiento y así a la mañana siguiente comienza el entrenamiento. Primero lo hacen a mano desnuda, pues es la mejor forma para que se acostumbre a sus estadísticas. Aaron le indica la postura correcta y así comienza su entrenamiento. Mine lo ve mientras se expresa que tiene hambre. En medio del entrenamiento, la gula pide comida y uno de los ojos de Fate cambia. Aaron lo nota, pero Fate no le dice nada y el entrenamiento continúa. Al terminar el entrenamiento, Fate huele a un monstruo en el castillo y al entrar se sorprenden de que Mine esté durmiendo después de hacer un desastre. Fate se disculpa y a Aaron no le importa y se marcha a hacer sus deberes. Fate no puede creer que al estar al borde de la inanición, Mine también le cause problemas y decide hacerle algo, y Grid admira su imprudencia. Al regresar, Aaron ve con tristeza el castillo y luego observa una daga. Fate ha encontrado un retrato de lo que sería la familia de Aaron y Grid nota el parecido de lo que supone es su hijo y Fate y ahora entiende por qué lo está entrenando. Mientras tanto, Mine observa furiosa lo que Fate le hizo. Al día siguiente, Aaron le pide que desvíe su ataque con un palo y pese a dudarlo, Fate lo intenta y lo logra. Al ver eso, Aaron lo felicita pues ya puede controlar sus atributos y Mine lo felicita regresándole la ayuda. Durante la cena, Mine revela que sus papilas gustativas no distinguen el sabor y todo le sabe igual, que ese es el precio de la ira. Yo creía que el precio era el sueño, pero a ella no le molesta pues tiene una misión y esta frase hace pensar a Aaron. Les expresa que el castillo antes era de él y hace 15 años lo abandonó por órdenes de la realeza y dejó a su hijo a cargo, pero una bestia coronada lo atacó y acabó con su familia y su gente. Desde entonces el castillo Hausen ha sido la génesis de la muerte y su familia sigue en sus arpas. En ese momento Fate tiene que salir pues la inanición es más fuerte. Aaron sale y lo nota mirando al castillo y adivina lo que está pensando y le pide acompañarlo al castillo, pues dice que es su oportunidad de hacer descansar su pasado. Mine aprovecha la ocasión para pedirle 50 monedas de oro a cambio de vigilar la aldea. Yo pienso que Mine tiene la avaricia, pereza y gula. De ira aún no ha demostrado nada. Fate usa su arco mágico combinando con su skill de tormenta de arena para disparar flechas petrificantes. Luego de luchar contra unos esqueletos, logran entrar al castillo y ahí se encuentran con la escena de una fiesta. Y ahí ven al hijo de Aaron
y a su esposa. Aarón no lo puede creer y ellos le expresan que lo estuvieron esperando durante mucho tiempo. Aarón se alegra y conversa con ellos. Faith le pregunta a Grid qué está pasando y este responde que solo parecen estar vivos, pero no lo están, que es un hechizo ilusorio. De repente su hijo lo ataca, pero Aarón se protege. Su hijo le reprocha que lo abandonó durante mucho tiempo y que solo le importa su trabajo. Faith quiere ayudarlo, pero Grid le advierte que si él lo derrota, la gula lo devorará y no podrán ir al otro mundo, por lo que no puede hacer nada. Como si lo supiera, Aarón le expresa que deja a su familia a él y que busque al Lord Lich responsable, y así lo hace Faith. Lo localiza por su olor y lo saca de su escondite con una flecha. Sus atributos rondan los 3 y 4 millones y posee las skills magia ilusoria, impulso de magia alto e impulso de espíritu alto, pero usando lo aprendido de Aarón lo pone en aprietos y este, al verse en problemas, invoca a los espíritus. Pero en ese momento llega Aarón a ayudarlo y al ver a su esposa recuerda cuando tuvo que irse a la capital y se arrepiente de no haber vuelto antes, y para acabar con su sufrimiento usa su skill Gran Cruz. Pero la potencia de esta skill no es suficiente para el Lord Lich, así que Faith le pide permiso a Grid para empuñar la otra espada de su hijo. Grid se lo da, pero le dice que no se vuelva un hábito, y recogiendo una espada sagrada ayuda a Aarón y ambos activan Gran Cruz, y observamos que solo queda el cráneo del Lord Lich. Los cuerpos de su esposa e hijo siguen intactos. Él se disculpa con ellos y sus espíritus aparecen. Su hijo le dice que no es su culpa y su esposa le expresa que al final él lo salvó. Él aún así se disculpa por seguir las órdenes de la familia real, expresando que ellos eran más importantes que cualquier orden y pide que lo perdonen. Ellos le dicen que ahora están bien y que siga haciendo lo que considere correcto, y él lo promete. Luego coloca la daga en el cuerpo de su hijo, pues era un regalo para él. Este le agradece y ambos están desapareciendo. Algo sale del cráneo y mientras Aarón abraza a su familia, esa cosa trata de atacarlo, pero es detenido por una flecha de Faith y su skill de gula se activa, y este expresa que no puede interrumpir este momento y su hambre es saciada. Al final los espíritus desaparecen y Aarón solo puede decir que se adelanten y lo esperen. Aarón le comenta que superó su límite y se debe a que luchó al lado de Faith, pero aún tiene trabajo que hacer, pues quedan muchos esqueletos, y Faith le propone competir para ver quién derrota más y acepta. Llegan a la mañana y Mine está enojada porque demoraron mucho. Faith con miedo le pide que baje a Slot, pero Aarón le entrega un pago extra como disculpa. Esto la tranquiliza y Faith comenta que es toda una mercenaria. Le pregunta si no le hará falta el dinero para reparar la aldea y expresa que el dinero no miente y es algo que se aprende si vives lo suficiente. Faith pregunta lo suficiente y Aarón por fin recuerda dónde la había visto, que fue hace 50 años cuando aparecieron monstruos en esa aldea, y expresa que ella no ha cambiado nada. Faith se sorprende pues fue hace 50 años y Mine lo alaba por su memoria y le expresa que tal vez pueda igualarla tras un milenio de entrenamiento. Él dice que eso fue un golpe duro, pero ella le dice que es la verdad, pues los humanos tienen un límite, y le pregunta entonces qué es ella, y ella responde que es un fantasma que no puede morir y ha de pagar sus deudas. Luego Aarón nota que los ojos de Faith han vuelto a la normalidad. Faith se sincera diciéndole que tiene un problema y debe matar a monstruos con frecuencia. El otro le responde que su alma carga con un enorme peso y le propone que cuando termine lo que debe hacer, vuelva ahí y le dirá algo importante. Luego vemos en la capital a los hermanos Blerick y han conseguido la piedra filosofal, la cual sana cualquier enfermedad o herida, y creen que están a un paso más cerca de la inmortalidad. En eso el mayordomo llega y Rafael pregunta si sucedió algo en su ausencia, y el mayordomo le cuenta sobre la muerte de Hado, añadiendo que al final el cadáver no era un monstruo, sino un guerrero. Faith repite la misma pregunta, si está segura que no tiene la gula en vez de la ira, y esta le contesta de la misma manera, solo que esta vez le comparte carne seca y lo felicita por ser un buen chico. Luego se recuesta en su regazo expresando que es mejor que el suelo duro, llamándolo cama mediocre y quejumbrosa. Este al verla dormir expresa que así parece una niña y le pregunta a Grid sobre a quién se enfrenta exactamente Mine, pero Grid no le contesta y le dice que ni confirma ni desmiente y que lo descubrirá si siguen juntos, y le advierte que no ahonde demasiado. Por otro lado, Roxy acaba de llegar a Hausen, justo donde Faith se acaba de ir. Miria se impresiona por el castillo y Roxy le dice que era el castillo donde solía vivir Sir Aarón. Miria pregunta quién no habita ahora y contesta que cree que un Lord Lich, una bestia coronada, pero al acercarse no siente la presencia de monstruos, por lo que asume que fueron derrotados no hace mucho. Aarón aparece y les da la bienvenida. Mugan los saluda respetuosamente, pues Aarón es el líder de los Barbatos, una de las 5 grandes casas. Roxy lamenta la intrusión
excursión sin avisar y cuando se iba a presentar, Aaron expresa que ha crecido y la llama por su nombre. Resulta que él es un viejo conocido de Mason y Aisha, los padres de Roxy, y que fue él quien la nombró. Roxy no sabía esto y Mugan le expresa que siente envidia de ella, pues un héroe la nombró. Aaron les dice que ya se retiró, pues no tiene motivos para luchar, pues no pudo proteger a sus seres queridos. Pero Roxy le expresa que aún así se deshizo de Lord Leech y este contesta que no lo hizo solo, que un hombre luchó a su lado. Los demás quieren conocer a la persona que fue capaz de luchar a la par de un héroe, pero este dice que ya se marchó. Roxy quiere que le diga su nombre para informar la derrota de Lord Leech, pero recordando que Fate le pidió que no revelara su identidad, este se niega a decirle. Roxy entiende y está por marcharse, pero Aaron le pregunta si va a Galia y esta se sorprende porque no le había dicho nada. Y Aaron dice que ese sería el único motivo por el cual pasaría por ahí y le pregunta si es cosa de los Blerick. Ella lo niega diciendo que fue decisión propia, pero Aaron le dice que fue manipulada para que lo hiciera, pues los Hart y los Bárbatos siempre han sido un incornio para ellos. Pero Roxy le dice que defenderá a las personas, pues heredó los ideales de su padre, y ahí Aaron se da cuenta que Mason murió y le pregunta si estaría dispuesta a aceptar sus enseñanzas. Después de todo, no por nada él le puso nombre, y Roxy acepta. Y mientras que Miria y Mugan ayudan con la reconstrucción, Roxy entrena con Aaron y esta revela el deseo de hacerse mucho más fuerte para proteger a los demás. Por otro lado, Mine y Fate están en lo que parece unas ruinas. Esta le dice que es donde ella nació y que acabó en la capital imperial tras nacer, así que no lo recuerda, pero es importante. Fate se asombra y expresa que creía que Galia había colapsado hace 4000 años, pero Mine no responde. Llegan hasta un lugar donde se ve una especie de crisálida y Grid se asombra que sobreviviera alguien. Fate pregunta qué es y le contestan que es una quimera, un arma biológica usada por el ejército antiguo de Galia, que tomaban un recipiente y le introducían monstruos, pero resultó en un fracaso y deberían estar todas encerradas. Mine le expresa que es hora de que le devuelva el favor y Fate le pregunta si luchará contra eso, y al inspeccionarlo vemos que se llama Quimera Haniel y a pesar de ser nivel 1 tiene unas estadísticas altísimas y nota que sus skills dan error. Mine le dice que está en modo larva, por lo que podrán con ella, y Fate se asombra que no esté desarrollado. Mine le explica su papel a Fate diciéndole que no importa cuánto dañe su cuerpo, mientras su alma siga intacta no morirá, y ahí es donde entra la skill de pecados capitales más atroz y herética de todas, o sea la de él. Mine golpea la crisálida y de ella sale un monstruo grande, pero en el centro vemos a una chica y Fate nota que tiene los mismos ojos que él, y al verlo paralizado Mine le expresa que es triste y le dice que es el núcleo de la quimera. Al enterarse Fate duda, pues si devora su alma sufrirá durante toda la eternidad, pero Mine le dice que no se deje engañar por su aspecto, que solo es un monstruo con una cáscara humana y si es ingenuo morirá. La quimera convoca una ola de lava, Mine con Slot la devuelven y aprovechan el daño causado para separarse. Mine ataca y la quimera pierde un brazo. Fate también lanza una flecha y lo petrifica, pero solo dura un instante, pues la quimera regenera el brazo perdido y la pierna petrificada. Pero esto no detiene a Mine, quien continúa atacando, y Fate nota que los ataques de Mine son cada vez más potentes. Grid le dice que se debe a Slot que al aumentar su peso la potencia de los ataques son más fuertes, pero pierde velocidad. La quimera grita y hace metamorfosis, sacando unas alas. Al ver esto, Mine le pide a Fate que se quede detrás de ella y Fate recuerda a Roxy. Frustrado piensa que de nuevo lo están protegiendo y no puede seguir así, por lo que tiene que cambiar, que quiere ser alguien que tenga poder. Le informa a Mine que va a entrar en estado de seminanición y Mine le advierte que si no tiene cuidado será devorado por la gula. Este aún así lo hace mientras Mine lo cubre. Vemos que él sufre pero logra entrar en el estado y comienza el contraataque. Usa el 10% de sus atributos para usar el ataque especial del arco combinado con la tormenta de arena y así logra petrificarlo. Mine aprovecha y lo ataca con gran poder, pero aún así la quimera crea una barrera con su skill y usando la guadaña encuentra el punto débil y logra cortar la barrera. Luego hiere al núcleo, pero al ser observado por ella, Fate se aleja. Luego la quimera toma vuelo y Fate está casi en su límite. Aún así Mine le propone lanzarlo con Slot y Fate acepta. Estando de camino en el aire se pregunta cómo derrotará a la quimera y al alcanzar la
Grid le expresa que tiene buenas noticias, que puede usar su técnica secreta de segundo nivel a cambio del 20% de sus estadísticas. Este acepta y la guadaña se transforma. Se concentra para atacar en el centro, que es donde todo el poder mágico fluye, pero al estar cerca es atrapado dentro de la barrera, pues la quimera pretende autodestruirse y llevarse a Fate con él, pero Fate actúa más rápido y corta el núcleo. Ahí su telepatía se activa y ve los recuerdos del núcleo, ve a un científico y muchos niños, y también ve a Haniel y a Mine abrazándose. Luego su skill de gula se activa y absorbe los atributos, y expresa que esta vez no siente el júbilo de siempre, que más bien siente tristeza. Grid le dice que es obvio, pues acaba de devorar a alguien de su misma especie. Mine crea una tumba para Haniel y Fate le pregunta si la conocía. Ella responde que olvidó lo de hace años, pero aún así debe matar a quien pasa a ser una quimera, si no morirá aún más gente. Fate piensa que lo mismo podría pasarle y le pide a Mine que si él pierde el control que lo mate, que ella sería la única capaz de lograrlo. Mine lo abraza y le dice que lo hará. Este se disculpa y le agradece. Ahora Fate se dirigirá a Babilonia. Mine tiene trabajo por hacer, pues prometió a los demás que construiría un pueblo para ellos, pero le dice que antes de que se reencuentren cree que él habrá muerto, pues resulta que activó el nivel 3 de Grid, el cual es un escudo, y sus atributos se reiniciaron, lo cual es absurdo ahora que él está en Galia, y Fate la persigue pidiéndole que la ayude a subir sus atributos, y ella le pregunta cuánto le pagará. Luego vemos que Fate llega a Babilonia, la cual es el bastión entre el reino y Galia, siendo la ciudad centinela. Sus muros de aleación de adamantita llevan en pie 1000 años, y mientras camina, Grid le dice que va por el camino equivocado, que la puerta está del otro lado, y Fate le pregunta si ya había estado ahí, y este le contesta que sí, con su anterior dueño. Le pregunta si su dueño tenía una skill de pecado capital, y este le responde que sí, pero terminó muriendo y quedó solo, expresándole que al final los humanos están destinados a morir, y ser inmortal no es un camino de rosas, pues siempre tiene que despedirse de todos, y Fate, asombrado, le pregunta si es inmortal, y Grid le expresa que se le olvidó decirle que las armas de los pecados no se rompen. Al entrar en la ciudad se asombra por lo caro que es todo, y en ese momento anuncian la llegada de la nueva señora de Babilonia. Fate se pone la máscara y la que llegó resulta ser Roxy. Mientras Grid se burla preguntándole si no va a ir a saludarla, Fate escucha a alguien diciendo que va a morir y se pregunta si se lo imaginó, pero vemos a una chica pensando que Roxy morirá ahí mismo. Muchos guerreros se reúnen en Babilonia, desde mercenarios hasta caballeros sagrados. Si uno es fuerte puede hacer lo que quiera en Babilonia, y Fate piensa que es el lugar perfecto para él. Nortem Alistar le da la bienvenida a Roxy y resulta que él era quien estaba a cargo temporalmente en Babilonia, y también se disculpa por no poder hacer nada para salvar a su padre. Ella le expresa que no tiene nada de qué disculparse y que ella vino para seguir los pasos de su padre. Ambos se dan la mano y Alistar observa fijamente a Roxy, y Miria piensa que le está haciendo ojitos y expresa que tiene que hacer algo para detenerlo, pero es detenida por Mugan, el cual le expresa que si interrumpe a un caballero sagrado se quedará sin cabeza. Roxy llama a ambos para echar un vistazo a la ciudad. Mientras tanto, Fate se queja de lo caro que es el alojamiento y la comida en Babilonia. Al pasar por una tienda, Grid exclama que una vaina lo está llamando y Fate solo puede expresar que se ve cara. Sale el dueño de la tienda y al verlo empieza a tocar su equipo y expresa que esas quemaduras no son normales, que debió haber recibido algo más poderoso que una bola de fuego. Grid opina que este tipo tiene buen ojo y confía en él, por lo que deben comprarle la vaina. Fate pide el precio de la vaina, le contesta que esa es solo de exhibición y que debe hacerle una a la medida. Dentro de la tienda observa a Grid y se sorprende pues nunca había visto una espada de una mano como esta. Grid le dice a Fate que la atracción es mutua y el dueño le expresa que si busca una vaina para esta espada serían 500 monedas de oro, y al oír este precio Fate huye diciendo que mejor no. Ahora deben reunir dinero, pues todo es carísimo en Babilonia y al menos deben hacer dinero suficiente para los gastos diarios. Un grupo de guerreros se le acerca y lo invita a unírseles, pero Fate se niega expresando que no quiere trabajar con nadie, y el líder de los guerreros se disculpa confundiéndolo con un caballero sagrado retirado y dice que no lo reconocieron por lo andrajoso que anda, y se marchan creyendo que hablaron de más. Y Grid le dice que si se vistiera mejor no tendría que aguantar a tipos como estos. Fate está de acuerdo que su aspecto al final es una forma de defensa, y mientras camina el olor a cadáveres es fuerte, y
y de pronto entra en una zona con esporas. Grid le advierte que son un poco tóxicas y le recomienda que no las respire en exceso, ya que se forman hongos en los pulmones. Fate se queja de que no le avisara con tiempo y Grid le expresa que así es Galia, que no se sorprenda, y le advierte que se aproxima una leve estampida. Resultan ser orcos, los cuales son monstruos comunes en Galia. Van equipados con armas simples y son alrededor de 50. Le advierte que son inteligentes y pueden coordinarse, por lo que debería tratarlos como si luchara con humanos. A Fate le parece perfecto, así probará lo que Aaron le enseñó, pero antes de que pueda atacarlos, el grupo de antes se le adelanta y ataca a los orcos. Grid le grita que él también vaya, pues quiere esa bonita vaina, pero Fate le expresa que sería de mala educación robarle las presas, pero en eso nota que se acerca otra estampida por otro lado y el número es mucho mayor. Grid le dice que al parecer planearon un ataque de pinza y Fate decide atacarlos, y Grid le expresa que es su oportunidad para hacerse el héroe. Los orcos notan su acercamiento y el líder ordena a los arqueros atacar. Fate se prepara con Grid y usando su forma del tercer nivel, el cual es el escudo, bloquea todas las flechas, y resulta que el escudo puede bloquear tanto ataques físicos como mágicos, y Grid le dice a Fate que le enseñará a usar el escudo, y lo hace correr sin parar, y así Fate va haciendo papilla de orcos por donde pasa. Grid le expresa que para esa táctica se necesita algo de fuerza, pero que él la cumple, y la gula se le va activando, y vemos que las estadísticas de Fate ya pasan los 2 millones. Derrota a todos los orcos y Fate le comenta que su skill de gula está tranquila, y se pregunta si se debe al entrenamiento de Aaron, quien le enseñó a controlarse, y luego se dispone a recoger sus orejas para cobrar la recompensa. Al llegar al gremio, todos se sorprenden por la cantidad de orejas que lleva, y cuando la recepcionista está por contar las orejas, el grupo de antes llega y lo acusa de robarles el botín. Grid comenta que serían papillas si no fuera por Fate y tratan de quitarle las orejas, y Fate le advierte que pare o se arrepentirá, pero no hace caso y Fate le fractura la mano. Luego sus compañeros atacan a Fate, pero este derrota a todos. La recepcionista le paga 100 de oro por las orejas y de repente llega Roxy. Le pregunta si él es el responsable de todo eso y Fate se sorprende, pero ella, al enterarse que fue en defensa propia y con Miria confirmando que la historia cuadra con lo que dijeron los empleados, Roxy le expresa que aunque se excedió, en parte es responsable por la decadencia en el orden de Babilonia, así que esta vez se librará del castigo. Le expresa a los guerreros que ellos también se librarán y solo les pedirá que pasen una noche en el calabozo para que así reflexionen. Y Fate nota que antes tenía que alzar la mirada para ver a Roxy, pero ahora no, y se pregunta si habrá crecido. Roxy nota que estaba pensando en algo y Miria se enoja porque estaba en las nubes y cree que es de mala educación que no se quite la máscara y trata de quitársela, pero tanto Mugan como Roxy le dicen que no lo haga. Roxy pregunta por su nombre y este se presenta como Cadáver. Miria no le cree y Roxy le pide que deje de causar más problemas y le recomienda que cuide más su apariencia, y Fate sale corriendo al ver lo mugroso que anda. Al irse, Mugan expresa que a pesar de que se ve débil, logró derrotar a todos los guerreros y se pregunta qué tipo de guerrero es. Fate está deprimido pues cree que Roxy lo odia, pero Grid le dice que no sabe que es él, pues con esa máscara altera la percepción y nunca lo reconocerá. Y mientras piensa en cuánto dinero necesita para mejorar su apariencia, el dueño de la tienda de la vaina se le acerca, sabiendo que fue él el que derrotó a todos los guerreros. Se presenta como Jade Stratos y como su tienda es nueva, llegan a un acuerdo para que Fate use su equipo como forma de patrocinio. Fate acepta y al estar vestido le cobra 80 de oro, expresando que es la mitad del precio, y el pobre Fate creía que era gratis. Pensando que casi todo su dinero se ha ido, busca un lugar para comer y nota una multitud, pensando que es un restaurante, se acerca solo para encontrarse con esta linda chica. Fate nota que no puede apartar la vista de ella y piensa que esta sensación es, y Grid le dice que sí, que se dio cuenta. La chica se le acerca y le dice que ha estado esperando su llegada y lo llama por su nombre. Este se sorprende de que sepa su nombre y ella le confiesa que son iguales, presentándose como Eris de la lujuria. Comparten una mesa y ella le pide que se quite la máscara, que su alteración de la percepción no le afecta y además quiere verle mejor la cara. Fate nota que hay algo más y ella se disculpa expresándole que es un efecto secundario de su skill, que todos terminan enamorándose de ella. Fate trata de resistir a sus encantos y Eris le dice que lo ha observado desde que estaba en la capital, que al despertar a Gula pensó en ponerse en contacto con él, pero luego decidió esperar y sabía que conseguiría a Grid. Fate le pregunta que si ya conoce a Grid también debe conocer a Mind. Afirma que sí, pero que no se llevan mucho, expresando que ella es de la segunda generación
y Mine de la primera. Además que cree que no le agrada a Mine por lo bien dotada que ella está. Y también lo felicita por acabar con Haniel y le agradece por quitarle ese trabajo. Aún así no sabe quién dejó las crisálidas o dónde encontrarlas, pues puede que queden algunas y en caso de que maduren será un gran peligro, pues aún en desarrollo son así de fuertes. Y una vez maduras y con los débiles que son los caballeros ahora, no podrían defenderse. Luego va al grano y le dice que además de tener un skill de pecado capital, tiene otra identidad, que es una centinela del reino, que antepone los asuntos del reino a lo de cualquier persona. En conclusión, trabaja por un futuro mejor, que aunque algo le provoque daños y beneficiar al reino dentro de 500 o 1000 años, lo aprobará. Y expresa que Roxy Hart tiene que fallecer en Galia. Fate se enoja y le grita de qué está hablando, y Eris le pregunta si sabe cómo funciona el fenómeno de la agresión, que cuando un monstruo cae, su agresión perdura, y tras acumularse mucha, nacen las bestias coronadas, que ese mismo fenómeno puede darse entre los humanos y que por la opresión, discriminación y penurias que les han causado los caballeros sagrados, las personas la acumulan en su interior. Y si suma el fallecimiento de la única caballera sagrada que es adorada, esa ola de agresión nacida de ese suceso dará a luz a un humano con un nuevo tipo de poder y surgirá el futuro pilar del reino con una skill increíble. Le pregunta si no le parece maravilloso que la caída de Roxy guiará al reino en la dirección correcta, pero Fate piensa que el fallecimiento de Roxy no traerá nada bueno y se marcha molesto, y Eris comenta que el plan ya está en marcha y no hay forma de detenerlo. Fate murmura que eso le da igual, que se opondrá a quien sea, que él protegerá a Roxy. Northern le informa a Roxy que perdieron contacto con un pelotón que tenía que recoger materias prima en Galia. La causa se desconoce, solo sabe el lugar donde iban, el cual es el Gran Desfiladero. Roxy da la orden de poner rumbo a Galia para rescatar al pelotón. Mientras tanto, Jade le dice a nuestro prota que para hacer una vaina digna de Grid necesita un cristal mágico, pero últimamente estos escasean ya que cuesta encontrarlos últimamente. Grid insta a Fate a que busquen dicho cristal y Fate cede y pregunta dónde puede encontrar el cristal mágico, y Jade le expresa que hay en Galia en el Gran Desfiladero, y como Fate se ofrece a traerlo, Jade le dice que le dará un descuento e incluso le da un mapa de la zona aproximada. Fate está en camino y se encuentra con un escuadrón de orcos, pero no es un problema para su ataque con escudo. Por otra parte, Miria nota que su brújula no funciona. Nortem le expresa que las brújulas no funcionan en este lugar y se preguntan cómo deberían guiarse. Tratan de usar la luna y las estrellas, pero el cielo está nublado y Miria le grita a las nubes. Roxy expresa que la ubicación de Galia se puede determinar por la densidad de los orcos, por lo que tienen que buscar orcos para llegar al Gran Desfiladero, pero deben ir con cuidado pues no solo hay orcos que pueden encontrarse con bestias coronadas. Es de noche y Grid le expresa a Fate que ya empieza a acostumbrarse, que un guerrero debe estar tranquilo y listo para el combate. En eso Fate duerme y tiene un sueño en el que ve a Haniel. Por si no lo recuerdan, es la que estaba dentro de la quimera. Esta le habla pero él no puede escucharla y de repente se está hundiendo y aparecen todas las criaturas que él ha devorado, incluso los humanos, los cuales lo jalan hacia abajo y él se despierta. Agitado siente la presencia de monstruos y no son orcos, son bestias coronadas. Él explora y activa su visión nocturna y son 4 salamandras. Cambia al arco y usa flechas petrificantes, pero al atacarlas nota algo raro, y es que las salamandras tienden a huir cuando son heridas, pero estas avanzan sin importarles el daño e incluso lo ignoran a él y sospechan que alguien las está controlando, por lo que deciden seguirlas. En el campamento de Roxy las salamandras están atacando. Roxy, al verse rodeada de llamas, pregunta por Norten, el cual pide perdón por no poder detenerlas y dice que se vio superado. Miria trata de proteger a Roxy y activa su espada mágica Flamberge, pero al ser un ataque de fuego este no funciona y termina siendo golpeada. Roxy corre en su auxilio y cuando una salamandra está por atacarla aparece Fate y la corta. Protege a Roxy y a Miria y al ver que están bien decide acabar con las salamandras restantes, y Mugan expresa que Cadáver es cosa seria al ver su fuerza. Roxy le agradece por salvarlos y que de no ser por él más soldados hubieran caído. Miria se molesta por no ser ella quien salvara a Roxy y Mugan
Mugan la regaña y se presenta a él y a Miria, la cual le da las gracias a regañadientes. Northern también le agradece por salvarlo, pero a Fate le molesta el símbolo que parece un emblema y que está en todas las salamandras, sumándole que las bestias coronadas no suelen colaborar y que parecía que todas iban tras Roxy. Fate piensa en algo, pero los demás asumen que puede ser una coincidencia, pues nunca se sabe que pueda ocurrir en Galia, y menos ahora que el dragón celestial se marchó. Al final Fate los acompaña ya que van al mismo lugar. Roxy está agradecida, pero a Miria le entran celos. Roxy le ofrece la mano, pero este duda en tomarla, pues activaría la telepatía. Pero Miria es quien toma la mano y sus pensamientos son que ella la habría protegido mejor y que no se crea la gran cosa solo por ser algo fuerte, y lo llama alimaña. Al final Roxy se disculpa por el comportamiento de Miria y se despiden, y Fate al explorar nota que el ecosistema es totalmente diferente. Grid asume que debe ser el efecto de una antigua batalla y se encuentran con varios monstruos petrificados, y por un segundo él se ve convertido en piedra. Pensando que es su imaginación, recuerda que Jade le describió el cristal mágico. Aún así no ha visto nada parecido, pero en su lugar ve a Eris. Ella se marcha y Fate se sorprende al ver una quimera, pero parece que es solo un prototipo y además le falta el núcleo, y debió haber sido enterrada tras una batalla, y un desprendimiento hizo que se asomara, y al investigar más nota que 3 despertaron y sospecha que es cosa de Eris. En ese momento escucha un gran ruido, y al ver que es en la dirección donde iba Roxy se apresura. Grid se queja que a este paso no tendrá su funda, pues no encontrarán el cristal mágico. Vemos que Roxy es repelida y Miria la cubre, y al verla en peligro, Mugan la empuja y termina herido en su lugar. Northern también es herido, y cuando Roxy está por ser atacada, llega Fate disparando con el arco. Le pregunta si está bien, le dice que Northern y Mugan están heridos. Sospechoso este Northern, siempre es un inútil, Estoy seguro que está confabulado con esto. Vemos que las quimeras se regeneran del daño, pero Fate nota que su regeneración es más lenta que la de Haniel. Le explica a Roxy que son quimeras y que su debilidad son los monstruos que están en el tórax siendo los núcleos, y que por ellos se mueven, que al destruirlos derrotarán a las quimeras, por lo que ambos deciden atacar juntos y la quimera ataca con fuego, pero Fate usa su habilidad antifuego y así se acerca. La quimera cubre su núcleo, pero es algo que Fate ya esperaba y ataca su talón. La quimera cae y Roxy aprovecha para destruir el núcleo. Por su movimiento, Fate supone que Aaron debió instruirla. Miriam está gritando pues con su espada mágica está absorbiendo el ataque de llamas de la quimera, pero dice que no aguantará más. Grid expresa que Miria es muy desagradable, pero se le da bien luchar, ya que usó su espada para resistir el ataque de la quimera, y esta al ser salvada expresa que aunque sea ayudada de nuevo por Cadáver es un fastidio. Aún así le da las gracias y corre donde Mugan. Roxy les expresa que Cadáver y ella derrotarán a la quimera y que todos deben buscar refugio. Deciden usar el mismo método y esta vez usa la guadaña y logran derrotar a otra. Fate piensa que jamás pensó luchar junto a Roxy, pero se le hace más natural luchar junto a ella que con Main y Aaron. Ahora solo falta uno. La quimera salta y ellos deciden atacar cuando baje, pero al caer el impacto es tan grande lo que provoca que el suelo se agriete y que ellos caigan junto con la quimera. Fate toma a Roxy en sus brazos y le expresa que tal vez no lo parezca, pero sabe aterrizar, y Roxy decide confiar en él. Luego observamos que Fate recobra la conciencia, pues parece que no sabía mucho si perdió conocimiento, Grid le expresa que por fin despertó y se asombra al ver a Roxy en sus piernas, pero luego recuerda y se pone nervioso al ver que su máscara no está. Roxy recupera el conocimiento y en ese momento Fate ve la máscara y se la pone a toda prisa. Roxy se disculpa y está herida, pero expresa que con un descanso estará bien. Fate crea una bola de fuego para iluminarse y aprovecha para contarle que las quimeras son monstruos artificiales creados en Galia hace 4000 años. Luego él le pregunta cómo le fue en su misión y ella dice que mal, pues llegaron tarde, ya que todo el pelotón quedó reducido a cenizas. Le pregunta quién le habló a él de las quimeras. Él responde que una galiana superviviente, y ella pregunta si fue una joven con una hacha gigante que escuchó cosas de ella en su camino en Galia y que viajaba con un hombre mascarado, por lo que al final él confiesa que sí era él y le pide que no lo mire fijamente. Ella se disculpa diciendo que le recuerda a alguien que conoce y que en teoría debería estar en la capital, pero siente que está a su lado, y ahora que están separados se pregunta si lo que hizo por él fue lo correcto, si fue lo mejor y si estará feliz ahora. El otro le responde que apuesta que sí, ya que si alguien como ella vela por él debe ser muy feliz, y piensa que ella es la misma de siempre. Pero en ese momento sufre un ataque de inanición y Roxy se preocupa por él al verle un ojo rojo. Él le ruega que no lo vea y sale corriendo.
corriendo. En ese momento huele a la quimera y cuando está por atacar al núcleo ve el rostro de Roxy y en vez de detenerse la ataca continuamente mientras dice que no lo mire así. Al final de eso el ataque de inanición pasa y observa que la quimera tiene el mismo emblema de antes y ahora queda claro que alguien quiere ver muerta a Roxy y expresa que Eris se la pagará. Roxy llega y ve que Cadáver derrotó la quimera. Luego parte de la cueva se derrumba y Roxy nota que hay cristales mágicos. Fate le pregunta si no son monstruos fosilizados y Roxy le contesta que es precisamente en esa clase de monstruos donde se encuentran los cristales mágicos y se sorprende que los estuviera buscando sin saber eso. Al final salen y Miria corre a abrazar a Roxy y con todo terminando bien, vemos a un hombre enmascarado caminando por lo que parece Galia. Roxy reta a Cadáver a un duelo, pues resulta que Cadáver ha destruido muchas cosas y muchos guerreros se han metido con él y tras la lucha esas cosas han terminado destruidas. Roxy entiende que él no inició las luchas, pero aún así no puede pasar por alto los actos violentos y le sugiere que se una al ejército real, así los rufianes evitarán meterse con él. Fate la rechaza diciéndole que él no es de los que obedece órdenes y Roxy ya esperaba esta respuesta y le dice que deberá reflexionar sobre sus actos en el calabozo y Fate le dice que prefiere que no y se pone en posición de lucha, pero no desenvaina a Grid. Roxy le expresa que si la vaina se rompe no la culpe y él le contesta que no lo hará, que es de un material especial y comienza la lucha. Intercambian golpes y a pesar de que Fate ganan atributos, es Roxy quien lo presiona y Roxy empieza a apuntarle en la máscara. Le dice que si no lo toma en serio expondrá su identidad y la velocidad de Roxy aumenta pues ha usado un impulso físico. Fate decide ponerse en serio y todos se impresionan pues está usando una técnica de caballero sagrado y se preguntan cómo sin una espada sagrada, pero Fate le dice que le dijo que la vaina era especial y Roxy le pregunta si fue un caballero sagrado. Él responde que no, recordando que ya no es la misma persona, que solo es un simple guerrero. Ataca a Roxy quien lo bloquea y al empujarla Fate nota un adorno en el cuello de ella y recuerda la gema que él le regaló. Roxy aprovecha de que está distraído y lo desarma y Grid le grita que es un gran idiota. Fate atrapa a Grid y reconoce su derrota. Roxy le pregunta por qué se distrajo al final y Fate evade diciendo que no sabe de qué habla. Este está por irse y Roxy le pregunta si fue entrenado por Aaron, que a ella también la instruyó y se dio cuenta por la forma en que la ataca y cómo se movía. Recuerda que le dijo que conoció a un viajero que se dirigía a Galia y que por él decidió empuñar la espada nuevamente y cuando está por pedirle que se una a ella, Fate le responde que aunque fuera él, no es un asunto que le incumba, que debe centrarse en protegerse a ella misma en Galia y cada uno se marcha por su lado. Oye, ¿qué pasó con el arresto? Fate piensa que ella siempre ha sido amable y sincera y aunque su vida corriera problemas siempre se preocupó por él. Mugan lo elogia por su pelea y expresa que con razón pudo derrotar a una quimera y al igual que Fate, él piensa que alguien la controlaba. Hablan de los emblemas que tenían los monstruos que atacaron y Fate piensa que es culpa de Eris. Mugan comienza que se impresionó al descubrir que el núcleo fuera un monstruo y Fate se asombra que lo supiera con solo mirarlo y este responde que su familia ha estudiado tecnología galiana perdida y que su padre era un académico con talento y su hija también lo es. Fate le expresa que sería buena idea que su hija analizara una quimera y Mugan se pone serio, pues está insinuando que quiere conocer a su hija y lo persigue molesto mientras Fate le grita que no se refería a eso. Y en ese momento vemos a su hija, la cual habla con la otra académica sobre el comportamiento de Rafael, el cual después de la muerte de Hado fue como que perdiera la cabeza y se ha encerrado para estudiar la piedra filosofal. Ella busca en un libro y encuentra en donde se describe la piedra filosofal, la cual puede curar cualquier herida, además que otorga una gran fuerza, pero a cambio domina la mente y el cuerpo del dueño, y se pregunta qué está pensando. Fate recuerda que Maine dijo que lo que debería perseguir es el dominio E, que es el nivel de poder del dragón celestial, que si no lo alcanza nunca podrá hacerle frente, pero le advierte que si se pasa de la raya lo superará y perderá el control, y se pregunta cómo debe hacerse fuerte. En ese momento se escucha una alarma y Norten le informa a Roxy que se acerca a una estampida. Roxy reúne a su ejército y se preparan para hacerle frente a la estampida y Fate observa todo desde la muralla. Grid le pregunta si se hará el héroe nuevamente. Este le contesta que si es solo la estampida, Roxy podrá encargarse, pero entra en estado de semi-inanición pues quiere estar listo para cualquier emergencia y Grid le advierte que algo se acerca desde el otro lado y nota que se desplaza bajo tierra y se dirige en dirección al ejército y que si ataca por sorpresa podría ser fatal para Roxy. Fate
decide actuar y lo ataca con una flecha, y el monstruo sale y nota que también tiene el emblema. Fate salta de la muralla y se ríe, pues pensó que su antiguo yo nunca habría saltado desde tan alto. Inspecciona al monstruo, el cual es una bestia coronada de Slime Omega de nivel 440, y 3 de sus estadísticas superan los 10 millones. Grid le grita que cambia el escudo y bloquea una lluvia, la cual es ácido fuerte. Le advierte que si la toca estará muerto, y al terminar la lluvia paga el 10% de sus atributos y ataca con el arco, pero se sorprende al ver que el slime no está, y este aparece detrás atacándolo, el cual esquiva y Grid le dice que se dividió para escapar. Y cuando está por perseguirlo, aparecen 3 slime más pequeños, pero son derrotados por Fate usando la técnica Gran Cruz, y Fate piensa que solo tiene un núcleo, por lo que debe destruirlo. Se adelanta hasta una grieta para esperarlo que aparezca, y esta vez paga el 20% de sus atributos para atacarlo con el arco, pero en ese momento nota que algo más la atacó, nota algo extraño, que le arrebató el alma, pero el slime sigue vivo, y en eso ve al tipo enmascarado, y lo confunde con Eris llamándola copiona, y está por atacarlo. Grid nota el arma del enmascarado, el cual es un arma de los pecados capitales, el cañón espada negro Envy. Los slimes cubren al enmascarado. Grid ahora entiende que los golpes que recibió el slime cuando Fate atacó debieron ser las balas mágicas que extraen energía latente de Envy, y así el núcleo pudo separarse, y por eso el slime sigue vivo, que es capaz de dividirse de forma infinita. Un slime ataca y Fate decide no esquivar y destruye al slime desde dentro. Grid le pregunta si ya neutralizó la magia de corrección del slime, y Fate expresa que no había comido lo suficiente. Grid le advierte que no se exceda, pues si sus atributos suben de pronto, sufrirá una sobrecarga. Fate ataca al enmascarado, pero una barrera bloquea su ataque, y cuando Grid le dice que se inspeccione, nota que ya alcanzó la cima como humano, y su enemigo ya domó el dominio E, y que le hace falta llegar a niveles inhumanos como el dominio E, para así poder hacerle daño. Fate usa su espada, y cuando el enmascarado le dice que es inútil, se da cuenta que no es Eris. Lo repele y lo ataca, y Fate se protege con su escudo, pero aún así no resiste. Fate se desespera, pues su rival es muy fuerte, y piensa que él debe estar dispuesto a todo, y que por alto que sea el precio, debe pagarlo, y por eso le pide el poder necesario a su skill Gula, y este le responde haciéndolo alcanzar el dominio E. Lo vuelve a atacar, y esta vez el enmascarado retrocede. Los slime tratan de detenerlo, pero con un grito de Fate, estos se inmovilizan. Fate esquiva todos los disparos y creando una cortina de humo, ataca al enmascarado y corta su máscara, y al verlo se sorprende y dice su nombre, Northerm. Este le dice que acertó, y a medida va expresando que es más cauteloso que Eris, saca un silbato y al soplarlo un dragón celestial se acerca y se dirige donde está Roxy. Le dice que llegará en 30 segundos y Fate trata de ir hacia allá. Pero Northerm no se lo dejará tan fácil, y junto con los slimes tratan de retrasarlo, mientras que Roxy y su ejército luchan. En ese momento notan al dragón celestial y los soldados empiezan a retirarse, y Roxy piensa en su padre y pide que le preste su fuerza, pero al ver el ataque del dragón palidece. Maria y Mugan se preocupan por Roxy, pero nuestro héroe Fate llegó a tiempo y con su escudo bloquea el ataque. El dragón vuelve a atacar y Fate vuelve a bloquear, pero esta vez el ataque es más fuerte y la máscara de Fate se rompe. Roxy lo reconoce y lo llama Faye. Este voltea y dice: ¿cuánto tiempo, Lady Roxy? Vemos de nuevo la escena donde Fate bloquea el ataque del dragón y vemos cómo despierta la otra forma del escudo, lo cual asombra a Grid ya que lo hizo él solo y refleja el ataque. Grid le dice que es cosa seria ya que forzó la técnica secreta del escudo, y en ese momento es cuando Roxy lo reconoce, pero al ver sus ojos su expresión cambia y Fate lo nota. Cambiando a la espada le pide que salga de ahí, pues el dragón no tardará en levantarse. Se disculpa por haberle mentido todo este tiempo y agradeciéndole por todo corre hacia el dragón, y Roxy solo puede gritar el nombre de Faye y lo observa marcharse con lágrimas en sus ojos. Fate llega frente al dragón y en su cabeza está Norden. Fate junto a Grid usan una nueva técnica llamada Gran Cruz reutilizable, y dicha técnica inmoviliza al dragón. Norden comienza a atacar a Fate, el cual se acerca para convertir la pelea en una lucha a corta distancia y comienza a intercambiar ataques. Fate nota que está siendo presionado y Norden le dice que hay 3 motivos del por qué. El primero es que se forzó a llegar al dominio E y está agotado. El segundo es que dedicó una parte de su fuerza para mantener inmovilizado al dragón, y el tercero es que él aún no está peleando en serio. Aún así Fate continúa atacando sin dejarlo alejarse, y Norden le comenta que solo está atacando a lo loco y se da cuenta que Fate no se está alejando demasiado, ya que si se aleja no podrá mantener la técnica de inmovilización del dragón. Y al ver su reacción y que ataca aún más
va desesperado se da cuenta que tiene razón y aprovecha para cortarle el brazo. Al ver que su ataque fue efectivo, le dice que es una pena, que se acabó y que Eris lo tenía en alta estima, pero con todo lo que le hizo pasar tendrá que pagar el precio. Pero una espada le atraviesa el pecho y resulta ser Fate, y lo que Norden está viendo es una ilusión. Fate le expresa que supuso que bajaría la guardia si pensaba que ya había ganado, pero aún así tuvo que sacrificar su brazo, que fue un todo o nada, que él pudo quedarse con su brazo, pero él se quedará con todo lo suyo, y lo acaba, y su skill de gula se activa y aparece en un espacio en blanco, y frente a él aparece la chica que era el núcleo de Haniel, cuyo nombre es Luna, la cual le da las gracias porque él acabó con ella, y se disculpa ya que no le podrá seguir ayudando, y el espacio en blanco se empieza a despedazar, y ve todas las almas que ha consumido. Resulta que Gula se había calmado gracias a Luna, pero Fate ya llegó a su límite y ella le advierte que si devora al dragón, Gula lo devorará a él, y Fate cae, pero un chico pelirrojo lo salva. Este le expresa que se preguntaba por qué estaba tan callado, y resulta que estaba ahí, y este chico resulta ser Grid. Lo salva y le dice que deben volver. Fate le da las gracias por la advertencia a Luna, pero le expresa que no puede dejar que el dragón haga lo que quiera y que debe acabarlo. Luna comprende y Fate vuelve a la realidad. Le pregunta a Grid si fue humano y este contesta que es más una forma provisional. En ese momento el dragón rompe la habilidad que lo tenía inmovilizado y Fate expresa que deben darse prisa, pero Grid le pregunta que cómo hará, pues con un solo brazo no podrá usar el escudo o el arco, pero Fate le pregunta a Grid si alguna vez ha querido volar y lo lanza hacia el dragón, y tras el impacto de Grid, él lanza una técnica de combate llamado golpe calamitoso y recupera a Grid, el cual se queja de que lo usara como un arma arrojadiza y que no lo olvidará. Fate evalúa al dragón y resulta ser de nivel 1500 con habilidades de impulso de grado ultra, y él expresa que él tiene mejores atributos, y Grid le advierte que el dominio E es un mundo de fuerza inhumana y que no se fíe solo en los atributos. Fate le corta las alas al dragón y este cae y lo ataca con su aliento, pero Fate atraviesa el aliento usando afilahojas mejorada y termina cortando al dragón. La habilidad de Gula se activa en ese momento y Fate siente como Gula lo está consumiendo, pero con la última resistencia lo soporta, pues si cae ahora será una amenaza peor que el dragón celestial, y tomando a Grid y antes de que pase le entrega todos sus atributos para desbloquear otra forma. Grid le grita que se detenga, que no lo haga, y vemos que este se transforma en un báculo, pero Fate mira sus atributos ahora bajos y expresa que si ahora se descontrola el daño será menor. Grid se lamenta diciendo que así que él también será devorado por Gula, y en ese momento aparece Mine, la cual viene a cumplir su promesa, diciendo que no pensó que ese día llegaría tan pronto. Fate le dice a Mine que lo haga y se disculpa. Mine toma a Slot mientras le dice que mantendrá su promesa y lo ataca, pero llega Roxy y lo salva del corte. Fate le pregunta por qué. Ella también le pregunta qué pretendía hacer y él aparta la mirada, diciéndole que no lo mire, que no quiso que lo viera así, y ella llorando le pregunta si pensó que lo odiaría, que tenga el poder que tenga, él seguirá siendo Fate, y le pide que siga viviendo. Fate piensa que es raro ya que Gula se ha calmado y sus ojos vuelven a la normalidad, y Roxy le tiene la mano expresando que vuelvan a Babilonia, y Fate se da cuenta de que tenía miedo de ser odiado por Roxy y que no se ha parado de repetir que quería salvar a Roxy, pero en el fondo era él quien quería ser salvado por ella como antes, y en ese momento pierde conocimiento cayendo en sus muslos. Al ver que Fate está bien, Mine se va ignorando a Grid, y así pasaron algunos días y vemos que Fate se despierta, se da cuenta que está en una posada y recuerda que perdió el brazo en la lucha contra Norten. Se pregunta cuánto durmió y en ese momento entra Eris cargando a Grid junto con Mine y le contestan que una semana. Eris le dice que no se preocupe por ella y le regresa a Grid, el cual se queja pues lo dejaron olvidado. Eris dice que tuvieron que ir al centro de Galia para encontrarlo, que al parecer fue llevado por un monstruo, y culpa a Mine, la cual se le olvidó recogerlo. Esta se excusa diciendo que estaba ocupado con el otro, pues resulta que Envy fue el que controlaba a Norten como un títere, y le pregunta a Grid si él lo sabía. Este responde que no tenía ni idea que podía usar control mental, pero no le sorprende con lo retorcido que es. Fate pregunta si lo destruyeron, pero Mine responde que las armas de pecados capitales son indestructibles, por lo que lo lanzó al lado más lejano de Galia, y Fate piensa que esta tiene más músculos que cerebro. Eris le expresa que tras vencer al dragón demostró su potencial y quiere su ayuda. Este le pregunta con qué, y esta le contesta que el plan de producir un humano coronado fue descartado. Fate le pide que jure que no volverá a ir tras Roxy o de otra forma no hablarán. Eris lo hace pues la idea fue propuesta por Envy, y en retrospectiva fue ingenuo
ingenua por aceptar, pero ahora que no está el dragón celestial, el país se adentra en una nueva era y necesita su ayuda, y por supuesto no puede negarse, pues es responsabilidad de todos los poseedores de pecados capitales. Fate no sabe lo que quiere decir con esto, pero ya que nació con la skill de gula, tiene que ser por algún motivo, y quiere saber cuál es. Eris le dice que primero tendrá que recuperar su brazo, y se sorprende que eso sea posible, pero dice que tienen que irse antes de que Roxy vuelva, pues es peligroso para él estar cerca de ella, ya que con solo oír su nombre, la gula se le agita, y Fate está de acuerdo. Roxy está de camino a ver a Fate, y Miria se molesta porque volverá a ver a Cabeza Hueca de nuevo, pero cuando Roxy llega, no encuentra a Fate. En su lugar se encuentra con una carta en donde Fate se disculpa por desaparecer, y por no decirle nada sobre su skill de gula, que ahora debe marcharse, pero promete que volverá con ella, y ella piensa que él está enfrentando esto solo, y él fue quien le infundó tanto valor, y recuerda cuando era joven y se encontró con Fate de niño, el cual tenía miedo porque ella era una caballera sagrada. Eso la deprimió porque la gente tenía miedo de los caballeros sagrados y se disculpa, pues se avergüenza de ser una caballero sagrada. Al oír eso, el estómago de Fate ruge y ella le invita a unos sándwiches, diciéndole que cuando termine debe volver a casa pues sus padres estarán preocupados, pero Fate responde que no tiene familia ni casa. Igual se marcha dándole las gracias por los sándwiches y le dice que al menos ahora sabe que no todos son malos en la capital, y se alegra de haber conocido a una caballera sagrada tan noble. Ella le pregunta por su nombre y este le dice que es Fate, y fue en ese momento que abrió los ojos y se enorgulleció de ser caballera. Así que resulta que Roxy es una Onesan, y yo que creía que tenían la misma edad. Ella piensa que debe fortalecerse para cuando se vuelvan a ver, y mientras tanto los Blerick saben que Cadáver era Fate. Rafael se levanta para seguir con su investigación y su hermana se pregunta qué hace mientras investiga, y vemos a Rafael expresando que se alegra que matara a Hado y empieza a reír locamente mientras vemos la piedra filosofal brillar, mientras Rafael no deja de reír y el color de sus ojos cambia. Por otro lado, Fate usa el 40% de sus atributos para activar la habilidad del báculo, la cual es cura crepuscular, y su brazo se regenera, y al ver que es un éxito, las chicas se despiden y vemos como Gris le dice que ahora que es un gran guerrero que está en el dominio E, necesita una funda mejor, además de mejores piedras de afilar. Fate le expresa que es un quisquilloso y se pregunta de dónde sacarán el dinero. Le expresa que solo tendrán que seguir ganándoselo, y lo vemos luchar contra unos monstruos mientras Grid le dice que luche como el glotón que es, y así termina este capítulo y este anime. Así es amigos, este ha sido el final de este anime. Esperemos que tenga una continuación muy pronto. En lo general ha sido muy bueno y ojalá pueda tener el privilegio de volver a narrar las aventuras de Fate y Grid. Sin más que decir, yo me despido, soy Quasi y nos vemos en otro resumen. Chao.